Voy a dividir esta presentación en 5 partes. Quiero hablar del qué, del por qué, del para qué, de la evaluación, pero de un ingrediente fundamental para poder avanzar, la dirección. A su vez, en la primera parte, hablaré del contexto en el que estamos haciendo la evaluación, de los pasos para evaluar, de los niveles de evaluación, de diferentes métodos y de algunos retos. Empecemos con el qué de la evaluación y dentro de qué con el contexto. Recordemos que no estamos evaluando fábricas de zapatos, no evaluamos la producción de automóviles, estamos evaluando servicios de salud. Y es pues importante distinguir aquellas características que definen a las organizaciones de servicios de salud, que comparten con otras organizaciones, como las organizaciones educativas, algunas características de organizaciones de servicio humano, así se denominan. Desde luego, el propósito de estas organizaciones es mantener o modificar un atributo personal. En un caso, la educación, en nuestro caso, el estado de salud. Por supuesto, la materia prima, si así se pudiera denominar, son seres humanos y en consecuencia la esencia del servicio no está dada por la relación entre el estetoscopio y el corazón del paciente o entre el tomógrafo y sus pulmones. La relación está dada por seres humanos. La esencia del servicio es esa. No entraré en detalles, pero sabemos muy bien que nuestra tecnología nunca está totalmente probada. Piensen en aquellas reacciones inesperadas de algunos medicamentos en pacientes en donde, como he dicho, no lo esperábamos así. No es fácil definir nuestros objetivos. Cualquiera diría, pero ¿cómo no? Nuestro objetivo es claro, mejorar la salud, mantener la salud, pero cualquiera podría también cuestionar, ¿y cómo entiendes salud? ¿Y qué significa mejorar la salud? ¿Para quién? ¿Para ti o para el paciente? ¿Para el sistema o para la organización? Si no es fácil definir objetivos, tampoco es fácil la evaluación. Quise empezar por aquí, porque hablar de evaluación en los servicios de salud no es un tema sencillo. Y no es un tema sencillo por el simple hecho de que en las organizaciones de servicio humano tenemos todas estas características, sino porque a estas, que insisto, características que comparten las instituciones educativas con las instituciones de salud, hay características muy particulares de las organizaciones de servicios de salud. En nuestras organizaciones hay un alto nivel de incertidumbre, entre otras cosas porque los procesos son poco predecibles, variables y complejos. ¿Cómo evaluar entonces estos procesos? Pero además me quiero fijar en la última línea de esta imagen. Los prestadores de servicios son altamente autónomos. Por definición, y particularmente los médicos, ejercen su profesión de una manera altamente autónoma. En otras palabras, nadie se mete conmigo. Tengo muchos años de ejercer la medicina, nadie me puede juzgar. Yo sé lo que necesita mi paciente, yo sé lo que hice y lo hice bien. Esto dificulta la evaluación en nuestras organizaciones. Por eso decía yo, no se trata de evaluar zapatos, lo sabíamos, pero tenemos que entender que cuando evaluamos nuestros servicios de salud, tenemos que estar muy atentos a estas situaciones. ¿Qué recomienda el profesor Donabedian para evaluar la calidad? Vayámonos 40 años atrás, cuando publica sus primeros libros sobre evaluación de la calidad de la atención médica. Y él dice, para evaluar la calidad hay que seguir 5 pasos. El primero, especificación de los atributos o del atributo a ser medido. Y él distingue estos atributos como atributos de la calidad. La efectividad como esta capacidad de lograr las mayores mejoras posibles en la salud mediante la mejor atención, o la eficiencia, capacidad de disminuir el costo de la atención sin disminuir mejoras posibles en la salud, o la optimalidad, que es más bien un concepto económico que define cómo obtener el balance más ventajoso entre costo y efectos de la atención en la salud. La aceptabilidad, esa conformidad con los deseos y expectativas de pacientes y familias. La legitimidad,
conformidad con preferencias sociales expresadas en principios éticos, valores, normas, leyes, etcétera, y la equidad, esa conformidad con los principios que determinan lo que es justo. Para don Abedian, esas fueron, en su momento, las dimensiones, los atributos de la calidad. El primer paso, pues, si queríamos o queremos evaluar la calidad, es definir qué es lo que queremos medir de la calidad. La efectividad, la eficiencia, la optimalidad, la aceptabilidad o todo esto. Después dice, es importante el enfoque. Y seguramente estoy repasando cosas que ustedes ya saben. Y él distingue dos formas de aproximarnos a la calidad, dos formas de enfoque. Uno, el ya tan conocido de la tríada estructura, proceso y resultado. El otro, a través de las dimensiones de la calidad, la técnica, la interpersonal, o lo que conocemos como las amenidades o comodidades para la atención de los pacientes. Yo quisiera llamar su atención, más que entrar en definir nuevamente estos conceptos que ya son ampliamente conocidos, en algo que no tenía en su momento don Abedian en sus publicaciones, que hoy lo sabemos perfectamente. El 75% de los problemas que generan una mala calidad se derivan de errores en los procesos. Solamente un 25% dependen de una falta de recursos. En otras palabras, cuando nos quejamos de que no podemos mejorar porque no tenemos recursos suficientes, yo siempre digo, es un excelente pretexto. Se puede hacer mucho todavía, a pesar de que hay carencias de recursos. Nadie puede negar que en nuestros países esto es un problema importante. Sí necesitamos gasas, sí necesitamos antibióticos, pero si vieran ustedes la cantidad de gasas y antibióticos que desperdiciamos y la cantidad de oportunidades que desperdiciamos para mejorar, pensando que no lo podemos hacer porque no tenemos recursos, cuando hay tantas cosas que sí se pueden mejorar. Pero esta es otra reflexión interesante. ¿Qué es lo que les importa a los pacientes sobre la estructura, el proceso y el resultado? Y desde el punto de vista de nosotros, los profesionales de la salud, la respuesta parecería obvia, pues por supuesto, el resultado, que el paciente se cure, o por lo menos que mejore. Pues fíjense que cuando se interroga a los pacientes, lo que pueden juzgar es el proceso. Y esto nos lleva a una reflexión interesante, y es que los pacientes están dispuestos a tolerar muchos errores si el médico y la enfermera y el personal fue amable, si lo trataron con cariño, perdona casi cualquier cosa. Pero lo inverso no ocurre. Podemos tener el mejor resultado, pero si el paciente fue tratado con despotismo, con groserías, si se siente maltratado, no perdona ni aún el mejor resultado. No vuelve con ese médico, no vuelve a ese hospital. En cuanto a las dimensiones técnica e interpersonal, solamente una reflexión también, no entraré a definiciones. El recordar que las dos dimensiones están íntimamente relacionadas, no es una o la otra. Y pensemos que a veces se nos olvida que la adherencia terapéutica, esto es, el resultado de una prescripción, de una dimensión técnica de la calidad que puede ser correcta, se puede venir abajo si no hay el suficiente rapport entre el médico y el paciente. Si la dimensión interpersonal no es adecuada, difícilmente la dimensión técnica funciona como debería funcionar, y viceversa. Las dos dimensiones están íntimamente relacionadas. Hay que elegir el fenómeno a ser evaluado. Y podemos evaluar fenómenos clínicos, o fisiológico-bioquímicos, o físicos, o psicológicos, o sociales, y podemos elegir categorías diagnósticas, o condiciones clínicas, o procedimientos clínicos, o algún evento adverso. Esto es el punto de enfoque. ¿Qué enfocar? En las dimensiones, en la estructura, en el proceso, en el resultado o en estos aspectos. En la elección del fenómeno a ser evaluado. Dice don Abedian, ya que sepamos esto, hay que elegir el mejor indicador y establecer el estándar. El indicador entendido como aquella variable que puede ser observada
y o medida, y el estándar como esa especificación del deber ser, ya sea cuantitativa o cualitativamente. Finalmente, obtengamos la información sobre la atención y, voilà, podemos evaluar. Hoy entendemos también que la evaluación se puede dar en diferentes niveles, desde el nivel sistémico hasta el nivel de la atención individual. Empecemos por el nivel sistémico. ¿Cuáles son los objetivos de un sistema de salud? Si queremos evaluar la calidad, tenemos que entender cuáles son esos objetivos para poder evaluar si se cumplen esos objetivos. Hace 3, 4 años, cuando mucho, la Organización Mundial de la Salud publicó estos que son los objetivos de los sistemas de salud. Mejorar las condiciones de salud de la población, ofrecer un trato adecuado a los usuarios y garantizarles protección financiera. Si ustedes se fijan, los primeros 2 tienen que ver estrictamente con la calidad. Aquí tienen ustedes un esquema de Pedro Saturno, a quien ustedes conocen bien aquí en Colombia, y en donde identifica justamente los 3 posibles niveles: el nivel del sistema, el nivel de la institución, del centro asistencial, de la organización que da el servicio, y el nivel de la calidad individual. Cuando evaluamos al nivel más micro, las decisiones que se toman como resultado de esas evaluaciones deben ser para la gerencia de los servicios, empezando por la propia gestión clínica. Cuando la evaluación es a nivel del sistema, la información que se genera debe conducir hacia decisiones de política y hacia la rendición de cuentas. Pero hablemos ahora de los dominios de evaluación de la calidad. ¿Qué es lo que hoy se piensa que debe evaluarse? A nivel del sistema, a nivel de las organizaciones y en algunos casos incluso a nivel individual. Lo que verán a continuación son diferentes perspectivas sobre el mismo tema. Nuevamente, la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué es lo que se debe evaluar cuando uno evalúa calidad de la atención? Efectividad clínica, la seguridad del paciente y prestadores, un tema, por cierto, muy reciente, que ustedes han empezado a escuchar también y por el cual también se han empezado a ocupar. Atención centrada en el paciente, eficiencia en la producción de los servicios, recursos humanos y gerencia responsable. El Instituto de Medicina de los Estados Unidos ha propuesto la necesidad de varios cambios en la atención a la salud, que son justamente los objetos de evaluación, y nuevamente aparecen temas comunes: la seguridad, la efectividad, la atención centrada en el paciente, la atención pronta, la eficiencia y la calidad. Finalmente, como ustedes pueden observar, es casi siempre lo mismo. Sin embargo, aquí hay una innovación interesante. En el caso de Canadá, como siempre, los canadienses generalmente van a la vanguardia. Y ellos ya están hablando de la integración del sistema y de la adaptación al cambio como criterios o como dominios de evaluación de la calidad del sistema. La utilización de servicios y los resultados clínicos, que son en el nivel más individual, la satisfacción del paciente y el desempeño financiero y de los recursos humanos. Me he permitido tomar, sin permiso, pero espero que no haya inconveniente, lo que aquí en Colombia se ha identificado como atributos de la calidad para ser evaluados en la acreditación. Y he tomado tal cual esta diapositiva de Icontec. Y vean ustedes las coincidencias. ¿Cuáles son esos atributos, o en otras palabras, esos dominios de la evaluación de la calidad? Seguridad, eficiencia, accesibilidad, oportunidad, pertinencia, efectividad, aceptabilidad, competencia, coordinación y continuidad. En México iniciamos en el año 2001 evaluaciones sistémicas, pero evaluaciones no de actividades, sino de resultados que nos pudiesen informar cómo estaba el nivel de calidad del sistema. Y lo que ven ahora son los resultados del ejercicio Salud México 2004, como fue el 2003, el 2002 y el 2001, y simplemente a manera de un ejemplo,
Ahí tienen ustedes la tasa observada de mortalidad infantil y la probabilidad estimada de muerte en niños menores de 1 año en México. Estamos haciendo esos análisis de manera comparativa entre todos los estados de la República Mexicana, entre cada uno de el equivalente a sus departamentos, para saber quién está mejor, quién está haciendo mejor las cosas a nivel del sistema, ya no nada más del sistema nacional, sino de los sistemas estatales. Aquí tienen ustedes otro de los indicadores típicos de calidad de los sistemas de salud, mortalidad materna, y nuevamente la comparación de los niveles de mortalidad materna entre los diferentes estados en México. Y la identificación en todos los casos de los mejores 10 desempeños, de tal manera que podamos distinguir a los mejores. Y como aquí se señala, Zacatecas redujo a menos de la mitad sus muertes maternas en el último año y presenta con Nuevo León, Aguascalientes y Colima las mejores cifras del país. Pero estamos generando también información a nivel organizacional, los hospitales. Y a manera de ejemplo, aquí tienen ustedes uno de los indicadores, que es la atención de partos por cesárea, haciendo un análisis comparativo entre diferentes tipos de hospitales por tamaño, hospitales menores o mayores de 60 camas y hospitales materno-infantiles u hospitales de alta especialidad. Esto no lo van a poder distinguir, ni pretendo que lo distingan. Es una diapositiva confusa porque está llena de datos. Y esto es precisamente el efecto que quiero lograr, que les pase lo que nos pasó a nosotros. Cuando empezamos la Cruzada Nacional por la calidad de los servicios de salud en México, quisimos evaluar todo. Queríamos saber todo. Y propusimos evaluar 50 indicadores. 50 indicadores que podíamos clasificar en indicadores de trato digno, la dimensión interpersonal, de atención médica efectiva, la dimensión técnica, de estructura de las organizaciones o de estructura del sistema. Y tanto para el primer nivel de atención como para hospitales o para ambos. El cuadro se veía muy interesante y muy atractivo. Pero el tiempo nos golpeó de frente y nos hizo ver que querer medir todo desde el principio era imposible. Y de 50 indicadores que quisimos empezar a medir, decidimos empezar con 6. 6 de la dimensión interpersonal, que sabíamos ya eran los temas que más estaban preocupando y yo diría enojando a la población. Los tiempos de espera, las recetas surtidas, la información sobre el diagnóstico o sobre el tratamiento. Y con eso empezamos. Un año después agregamos indicadores ya no solamente en la dimensión interpersonal, a lo que denominamos el trato digno, sino ya indicadores de calidad técnica, de atención médica efectiva. La calidad en la atención del embarazo o de la atención de niños menores de 5 años con diarrea o de niños menores de 5 años con enfermedades respiratorias agudas o de pacientes crónicos con diabetes e hipertensión. ¿Por qué estos indicadores? Porque eran los más frecuentes, son los padecimientos más frecuentes que estamos enfrentando. Y en la atención hospitalaria, las cesáreas, las infecciones intrahospitalarias y el diferimiento quirúrgico. Por cierto, las enfermeras decidieron, de motu propio, evaluar su propia calidad a nivel del sistema y en las organizaciones. Y hoy cerca de 250 hospitales reportan estos 3 indicadores específicamente de enfermería: en trato digno, prevención de infecciones y errores en la administración de medicamentos. Al igual que otros indicadores del sistema, también en estas publicaciones que hemos hecho anualmente, como es México 2004 en este caso, podemos comparar el desempeño de los estados en materia de calidad. En este caso en particular a través de ese indicador que es el tiempo promedio de espera en la consulta externa de nuestros hospitales y nuestros centros de salud. Y podemos ver las brechas que hay entre el mejor y el peor. Pero encontramos otro indicador que es muy interesante: cómo se comporta el liderazgo en favor de la calidad. Y lo que hicimos fue medir el comportamiento o el desempeño de los diferentes estados de la República con respecto a la cruzada, cuáles iban mejor y cuáles iban peor.
y los clasificamos en los 10 mejores desempeños para la cruzada por la calidad. ¿Quiénes son los que mejor están haciendo las cosas? Y es muy interesante ver cómo los estados suben y bajan. Ahí tienen ustedes para cada uno de los estados del país cómo se han ido colocando a lo largo de 4 años. Muy pocos estados se han mantenido entre los 10 mejores. Algunos estados aparecieron y desaparecieron, otros han aparecido este año, el año 2004. Pero es interesante correlacionar esto con los cambios de secretarios de salud en los estados. Generalmente, las caídas en el desempeño de los estados se han dado cuando cambia el secretario de salud. No ha sido siempre, por cierto, ha habido sorpresas, pero constatamos lo que ya sabíamos, el papel fundamental del liderazgo para mejorar la calidad. Pasemos a diferentes métodos de evaluación de la calidad, y no pretendo hacer una descripción detallada, que seguramente sería muy aburrido, pero empecemos con algunos aspectos de las acreditaciones. ¿Cuáles son las ventajas o algunas de las ventajas de las acreditaciones? Primero y obvio, hay estándares explícitos. El mero hecho de saber qué me van a evaluar ayuda a saber qué es lo que debo hacer. El hecho de que alguien de fuera venga y me diga cómo estoy es un gran incentivo para mejorar. Pero además es un gran incentivo para poder autoevaluarme. No necesariamente porque esté convencido de hacerlo, sino porque me da mucho miedo no hacerlo. Prefiero autoevaluarme antes de que otro venga y descubra lo que yo no vi. Pero así como hay ventajas, las acreditaciones tienen limitaciones. El primero de ellos, que es muy común, es que los estándares se toman generalmente como techo y no como punto de partida. Esto es, si yo cumplo lo que me exigen, ya estoy bien. Y ya no puedo ni debo hacer más. ¿Para qué? Si ya cumplí. Otra de las limitaciones son los procesos espasmódicos, la naturaleza espasmódica de esto. ¿A qué me refiero? Pues imagínense el fenómeno en cualquier víscera hueca. Cuando sé que van a venir los evaluadores y conozco la fecha, en ese momento la organización empieza a entrar, como cualquier intestino, en un proceso de espasmo, hasta que llegan los evaluadores y finalmente, bendito sea Dios, se van. ¿Y hasta cuándo? Hasta que regresen dentro de 3 años y ojalá sea más. Otra de las limitaciones es la confusión muy frecuente de la acreditación como fin y no como medio. Si ya me acredité, ya estoy bien y yo trabajo para que me acrediten. Y después, después ya veremos. Cuando en realidad la acreditación debe ser un medio para seguir mejorando. Pero nuestra naturaleza humana y la educación que hemos recibido desde pequeños a eso nos orienta. Estudiamos para el examen. Y si obtuvimos la calificación aprobatoria, por mínima que haya sido, es hasta aquí. Jamás vuelvo a leer nada sobre el tema. No quiero volver a saber de esto. Ya pasé la materia. En los últimos años han aparecido 2 grandes vertientes de acreditación. La acreditación específica para servicios de salud y la acreditación ISO 9000. Yo les comparto cuál ha sido la política de la Secretaría de Salud de México, del Ministerio de Salud de México. Primero, certifíquense, primero acrediten con la acreditación específica de servicios de salud. Después hagan lo que quieran. Si es ISO 9000, qué bueno, ayuda, es complementario, pero empiecen por lo que es específico. ISO 9000, por más específico que ha querido ser, porque sabemos que se han ido desarrollando criterios de acreditación ISO 9000 orientados a servicios de salud, no han llegado a ser lo específico que son los sistemas de acreditación desarrollados ex profeso para servicios de salud.
De manera pues que por eso llegamos a esa conclusión. Primero la acreditación específica, después lo que sea. Los premios son otro método de evaluación, muy motivador por cierto. La referenciación, como ustedes le llaman aquí en Colombia, el benchmarking, es una evaluación, claro, y es una evaluación en dos sentidos. Fíjense cómo, si rescatamos lo que significa el benchmarking a través de estas preguntas, hay dos puntos en donde se tiene que evaluar forzosamente. Una de las preguntas que uno tiene que contestar para compararse es ¿qué tan bien estoy haciendo lo que hago? Y esa es una de las reglas de oro del benchmarking. Primero empieza por conocerte y después compárate, no al revés. De manera que ahí hay un punto de autoevaluación indispensable. Y por supuesto, si me quiero comparar con alguien, tengo que saber cuáles son los resultados de ese alguien con quien me comparo. Y ahí aparece nuevamente la evaluación. Uno de los métodos que se ha utilizado con mucha frecuencia son los rastreadores, estas condiciones clínicas que nos permiten saber qué pasa con el paciente a lo largo del sistema o a través de la organización. Uno de esos rastreadores, que está además vinculado con un evento centinela, son las muertes maternas. La muerte materna ha sido tradicionalmente un evento centinela típico. Esto es, si se presenta una muerte materna, hay que saber qué pasó. No puede dejarse pasar ese evento. Es por eso un evento centinela. Porque a estas alturas de desarrollo tecnológico en este mundo, no deberían morirse las madres en el proceso de parto o posparto. No deberían morirse por eso. Es paradójico, además, que mueran cuando lo que están haciendo es dar vida. Y sin embargo ocurre, sigue ocurriendo. Y sigue ocurriendo porque si nosotros usamos el evento centinela también como rastreador, podemos identificar casos como este. Yo no dudo que ocurran situaciones como estas en Colombia también. Vean ustedes, aunque la mayoría de las mujeres se atienden en unidades médicas ya en mi país, hay demoras en el traslado e insuficiente capacidad resolutiva. Hasta un 30% de las mujeres recorren 3 o más unidades antes de morir. ¿Cómo es esto posible? Bueno, si no vemos la muerte materna como un rastreador, nunca nos damos cuenta de ello. Fíjense en el caso de esta paciente de 34 años. En su 11º embarazo, fue a 5 consultas prenatales y cualquiera podría decir, perfecto, qué bueno. El día 29 de abril del año pasado, solicitó atención por trabajo de parto en su centro de salud a las 4 de la tarde. ¿Qué pasó a partir de ahí? Se atendió el parto, pero presentó hemorragia por retención de restos placentarios. Fue trasladada a otro centro de salud donde se hizo un legrado. Continuó sangrando, por lo que la refirieron a un hospital. Como no hubo suficientes paquetes de hemoderivados, la refirieron a otro hospital donde se hizo histerectomía. Y como no se logró la hemostasia, se trasladó todavía a un hospital más, al Hospital General de la capital del estado. Ahí, menos de 24 horas después, falleció. Y uno se pregunta, ¿cómo es la calidad del sistema cuando hay tantas grietas por donde se van nuestros pacientes? ¿En dónde debieron haberle resuelto el problema? Resuelto, no derivado a otro lado. Y yo siempre digo que esto es el fenómeno de Fuente Ovejuna. ¿Quién mató al comendador? Fuente Ovejuna, señor. ¿Quién mató a esta mujer? El sistema y nadie. Todos y nadie. ¿Por qué? Porque llega la paciente y dice, yo aquí no le puedo resolver el problema. Vaya a otro centro de salud. Ni siquiera le dicen a cuál, ni si en el otro la pueden atender o no. Váyase a otro lado. No la quiero ver. Me angustia que esté aquí porque no tengo lo que necesito. Pero no soy capaz de resolver nada. Y de paso en paso se nos mueren las mujeres. Se nos van por las grietas, como los niños con diarrea que no pueden recibir una hidratación oportuna. Cosas elementales. Las auditorías médicas, los indicadores que se monitorean permanentemente, las variaciones microrregionales, las evaluaciones de costo-beneficio o de costo-efectividad, dependiendo de si el criterio es económico o propiamente de resultado, en este caso clínico.
Las encuestas. Ustedes acaban de publicar algunas encuestas muy interesantes aquí en Colombia sobre su sistema. Son muy útiles en efecto. Nosotros hemos podido rastrear, y tampoco pretendo que vean en detalle esa gráfica, pero hemos podido rastrear desde el 2001 qué ha ido pasando con la percepción de la población hacia los niveles de calidad del sistema. Y cada 3 meses la Presidencia de la República hace encuestas a través de una agencia externa que no nos dice ni dónde, ni cuándo, ni cómo aplica encuestas. Y esa agencia hace, entre otras, esta pregunta: en estos últimos 3 meses de gobierno del presidente Fox, ¿usted cree que la calidad de los servicios de salud es mejor? Cuando arrancó este gobierno, la población que respondía sí es mejor era 38%. Hemos aumentado aproximadamente 20 puntos porcentuales. Seguimos mal, pero por lo menos estamos menos mal que hace 4 años. Y 20 puntos porcentuales en la opinión pública nos hace pensar que vamos en la ruta correcta. Grupos de enfoque son otro de los elementos o de los métodos para evaluar la calidad, y me quiero detener en este último, que ha sido una innovación en México y que comparto con ustedes ahora, porque creo que es una innovación que ya está empezando a madurar. ¿Cómo hacemos para que los ciudadanos nos evalúen? Y no me refiero a aplicarles a ellos encuestas para que nos digan cómo nos ven, no, me refiero a hacerlos participar como evaluadores de nuestro sistema. ¿Cómo surgió la idea? Bueno, hace 4 años me sentía yo profundamente frustrado. Cada vez que dábamos a conocer algún resultado de la cruzada por la calidad, resultado del esfuerzo además de muchos trabajadores de la salud en todo el país, y eran sistemáticamente descalificados por los medios de comunicación, como me imagino sucede en muchos de nuestros países. Basta con que el gobierno diga una cosa para que todo el mundo diga que no es cierto. ¿Cómo hacer entonces para hacer justicia a todas estas personas que estaban haciendo un gran esfuerzo? Y la respuesta fue una eureka: pues que participe la ciudadanía, a ver si un periodista se atreve a desmentir a un ciudadano como él. Hagámoslos participar. Y así fue como surgió la necesidad original: cómo ganar la credibilidad de la población hacia los esfuerzos de la Cruzada Nacional por la Calidad. El propósito, pues, fue promover la participación de la ciudadanía en la evaluación y la mejora de la calidad de los servicios de salud, con 3 objetivos muy concretos: validar los esfuerzos, retroalimentar y motivar a los prestadores de servicios y dar sustentabilidad a los esfuerzos para mejorar la calidad. ¿A qué se refiere este tercer punto? A que el día que este gobierno termine, el día que Julio Frenk salga de la Secretaría de Salud y yo de la Subsecretaría, y llegue cualquier persona que diga esto de la calidad es una locura, vamos a otra cosa, haya ciudadanos que digan: momento, yo ya sé evaluar, yo como ciudadano tengo el derecho de entrar a las unidades por las cuales pago impuestos y no me puedes sacar, a mí sí no me puedes quitar. Así es que haz como quieras, llámale como quieras, pero yo voy a seguir asegurándome de que la calidad del servicio que recibo es la que merezco. Por eso es una apuesta a dar sustentabilidad a los esfuerzos para mejorar la calidad. ¿Cómo funciona el aval ciudadano? Tenemos un manual. A los avales ciudadanos se les capacita. Se les capacita para evaluar la dimensión interpersonal, el trato digno. De ninguna manera podríamos aspirar a que un ciudadano se meta a un quirófano para juzgar si la técnica quirúrgica es correcta. Sería absurdo. Pero sí pueden juzgar muchos aspectos de la calidad interpersonal, yo diría todos. ¿Cuáles son los requisitos para ser un aval ciudadano, para constituirse como una organización aval ciudadano? Porque no son ciudadanos independientes nada más, la mayoría son organizaciones. Honorabilidad reconocida tanto por la ciudadanía como por las demás instituciones de salud, neutralidad política, ausencia de intereses de lucro, carácter académico o de representación social y, por supuesto, vocación de servicio. De esta manera, los avales ciudadanos son convocados, se seleccionan entre ellos mismos, se instala, se les capacita, se pone en práctica el monitoreo que hacen los propios ciudadanos, se emiten recomendaciones, ellos las emiten, y finalmente, si la organización lo amerita, se reconoce el nivel de calidad, como ha sucedido en unas cuantas de nuestras unidades que están ya bajo el monitoreo de los ciudadanos. ¿Qué hemos logrado?
Hoy, de los 32 estados de la República Mexicana, hay avales ciudadanos en 30. Hay 2.236 personas que participan, agrupadas en 726 organizaciones, que como ustedes ven en su mayoría son universidades u otro tipo de instituciones educativas, y muy interesante, al final de la lista, agrupaciones diversas no formales. ¿Qué es esto? Nos hemos encontrado, por ejemplo, al Club de Jóvenes de Fútbol del barrio, que quisieron evaluar su centro de salud, o el grupo de señoras que viven en la misma cuadra y que se agruparon para evaluar su hospital. La estrategia fue premiada hace 2 semanas como ganadora del Premio Nacional de Transparencia 2005 en México. ¿Qué ha pasado? Fíjense qué datos tan interesantes. Para empezar, ¿cuántos usuarios de los servicios conocían los resultados del trato digno, de la calidad que estaban recibiendo? Vean, en junio de 2004, a diciembre de 2004, a abril de 2005. Cada vez son más los ciudadanos que saben qué tipo de servicio están recibiendo. Pero lo más interesante es que también los usuarios ahora saben el tipo de servicio que están dando. Y vean las gráficas de las barras de la derecha, cómo se ha ido incrementando el número de personal de nuestros servicios, que ahora está ya más consciente de lo que está haciendo. Porque todos creemos que hacemos bien las cosas hasta que se nos demuestra que a veces no es así. Vean ustedes, en barra roja es el monitoreo que hace la propia institución. En barra azul, el monitoreo que hacen los ciudadanos, de los mismos indicadores. Y el propósito de todo esto es buscar si hay o no coincidencia entre el monitoreo que hace la propia institución y el monitoreo que le hacen los ciudadanos. Y si la diferencia entre el monitoreo que hacen unos y otros va por arriba del 20% en el valor obtenido, la unidad no es evaluada. En pocas palabras se le dice: no te creo, porque no coincide lo que tú me dices con lo que yo estoy observando. Y para nuestra sorpresa, en algunos de los indicadores, como ven, el monitoreo institucional fue más bajo que el monitoreo ciudadano, algo que para los directivos de la organización e incluso estatales ha sido un arma poderosísima, porque no son ellos los que dicen que están mejor, son los ciudadanos que dicen que están mejor incluso de lo que yo creía. Pero por otra parte también hay indicadores en donde evidentemente me están diciendo que yo creía que estaba mejor de lo que estoy. Hay 776, o había hasta hace 2 meses, 776 unidades siendo evaluadas por avales ciudadanos. De estas, 494 han sido avaladas, las demás no. 363 han sido visitadas varias veces y en 208 de estas se han disparado procesos de mejora como resultado del aval ciudadano. Y todo esto concluye con una carta compromiso que firman los avales ciudadanos con el director de la unidad. Yo le recomiendo que haga tal cosa, yo me comprometo a hacerlo. A fin de cuentas, ¿cuáles han sido los beneficios? Sin duda, mayor credibilidad, eso era lo que buscábamos, pero descubrimos otros beneficios adicionales. La retroalimentación externa para mejorar internamente de manera permanente. La aceptación a ser observados, el reconocimiento social al buen servidor público y, como decía, el potencial sustento de la cruzada a futuro, arraigando aún más la cultura de la calidad, pero ya no solamente en los profesionales de la salud, sino en la propia ciudadanía. Déjenme concluir esta primera parte con algunos retos de la evaluación. Decíamos que evaluar no es fácil. ¿Por qué no es fácil? Empezando porque no es fácil definir calidad, identificar o seleccionar los indicadores que nos permitan evaluar, y ya don Rodrigo señaló algunos de estos aspectos en su intervención antes de la mía. La determinación del método, hay tantos métodos para evaluar la calidad. La apertura hacia ser evaluado, que también señalé al principio. Disponibilidad de la información. No entro en más detalles, también lo mencionó don Rodrigo. O la confiabilidad de la información si está disponible. O la credibilidad del resultado de la evaluación. Si la evaluación es mala, si yo salí mal, por principio, no te creo. Claro, si estaba yo bien, por supuesto que te creo.
Pero si no, no te creo. El uso que se le da a la información, ¿se usa para tomar decisiones y para tomar decisiones locales? Este es un gran reto de la evaluación. Si no es así, ¿para qué sirve? Y si no sirve para nada, ya sabemos lo que pasa con la información que se genera. Son mentiras, porque yo sé que ni la voy a usar yo, ni le va a servir a nadie. Pero destaco estos tres últimos retos. La parálisis por análisis. ¿Por dónde empiezo? ¿Con qué indicadores? ¿Con qué método? ¿Desde qué enfoque? ¿Cuál dimensión? Reitero la confusión medio-fin, ahora en la evaluación en su conjunto, no solamente en la acreditación. ¿Evalúo y ya? ¿O para qué evalúo? Y por último, lo que yo denomino la paradoja de la información, que se expresa de esta manera. Mientras más datos usted busque, menos información tendrá. Nos volvemos locos con indicadores, volvemos loca a la gente queriendo que registre dato por dato, por dato, por dato. Acabamos llenos de megabytes de datos por todos lados. ¿Y para qué? ¿Cuál es la información de todo eso? Ah, bueno, pues que hay una cantidad de datos enorme. No, sí, ya sé. ¿Y? No, bueno, es que no hemos podido analizarlos porque son demasiados. ¿Por dónde empezar entonces? Déjenme rápidamente abordar tres temas. Primero, ¿qué queremos de la evaluación? ¿Queremos un diagnóstico o queremos confirmar un diagnóstico que ya sabemos qué es? ¿O dimensionar ese diagnóstico o compararnos o monitorear? ¿Qué utilizamos? Podemos utilizar cualquier método que queramos. La acreditación, desde luego, para tener un diagnóstico o para confirmar ese diagnóstico. Para todo esto, indicadores específicos, no hay otra. Y a través de muchos métodos, pero déjenme darles dos reglas de oro que hemos ido aprendiendo en México y seguramente van a coincidir conmigo porque las estarán usando muchos de ustedes aquí. No te preocupes por sofisticaciones. ¿Cuáles son los problemas más frecuentes o más trascendentes que ya sabes que existen? La gente se está quejando porque la haces esperar. Mide eso, evalúa eso, ¿para qué buscas por otro lado? ¿Te preocupan las infecciones nosocomiales? Mide eso. Y eso lo intuimos. No me dejarán mentir. Si yo ahorita hiciera una encuesta, ¿cuáles son las tres cosas que habría que atender urgentemente para mejorar la calidad del sistema colombiano? Yo les aseguro que no se pasarían 2 horas pensando la respuesta. Y les aseguro que la coincidencia entre todos ustedes sería altísima. Si ya lo sabemos, hombre. Y esta segunda, 3 más 3, la regla que aprendimos a golpes en México, empieza con 3 y luego otros 3. Y luego otros 3, pero primero con 3. Pueden ser 4, pueden ser 5. El mensaje es, no quieras empezar con 50 porque no vas a llegar a ningún lado. ¿Por qué evaluar? Pasemos al segundo tema. Y esta es una serie de frases que ustedes conocen muy bien. ¿Por qué evaluar? Pues porque no es posible mejorar lo que no se controla, no es posible controlar lo que no se mide y no es posible medir lo que no se define. Y aquí vivimos un ejemplo muy claro en México. Nos amanecimos un día con un severo problema de abasto de medicamentos en el sistema público. 66% de abasto, 44% de desabasto. Pero no lo sabíamos. Nos amanecimos inundados en quejas. Digo, amanecimos de manera figurativa. Fue una bomba de tiempo que se fue generando a lo largo de los años hasta que estalló. ¿Y cuál es el nivel de abasto? Pues quién sabe. ¿Y a dónde hay que llegar? Pues menos. Si no sabemos dónde estamos, ¿cómo sabemos a dónde llegar? Y tuvimos que empezar a medir y empezar a monitorear y empezar a darle seguimiento a un indicador muy riguroso, el número de recetas surtidas completamente desde la primera vez al paciente. ¿Por qué es importante evaluar? Porque no todo lo que hacemos lo hacemos tan bien como creemos. Y permítanme compartir con ustedes también aquí
algo que he denominado las eras del ejercicio profesional de la medicina. Y todo esto se deriva de los acontecimientos surgidos a partir del 2000 con el informe del Instituto de Medicina de los Estados Unidos, al cual me referiré un poco más adelante. Y eso me hizo pensar que el ejercicio de la medicina, a grosso modo, lo podríamos dividir de acuerdo con este criterio de seguridad de los pacientes en 3 eras. Una era de infalibilidad absoluta de los médicos. ¿Y por qué 4000 antes de Cristo? Bueno, pues ahí se tienen los registros más antiguos de algún tipo de civilización entre los sumerios en Mesopotamia. Y tan infalibilidad absoluta que recuerden ustedes a Imhotep, aquel médico egipcio que acabó siendo deidad por ahí por el 2700 antes de Cristo. Piensen por supuesto en Hipócrates y síganse hacia adelante. Los médicos, se llamen como se llamen, son infalibles hasta 1856. ¿Por qué es tan precisa la fecha? Es la fecha en la que concluye la guerra de Crimea. Y por primera vez en la guerra de Crimea, una enfermera que todos ustedes conocen muy bien, Florence Nightingale, demuestra que se mueren más los heridos de guerra en el hospital de campaña que en el campo de batalla. ¿Por qué? Pues porque los infectábamos. Se estima que de 16,000 muertes en el campo de 4,000, cada 4,000 muertes en el campo de batalla, se daban 16,000 en los campos, en los hospitales de campaña. Eso fue gracias a una enfermera. Y ahí se marca un hito en la historia, de la infalibilidad absoluta a la infalibilidad relativa. Sí, bueno, pasan cosas, pero de vez en cuando. Eso no es habitual. Hasta que en el año 2000 aparece el informe del Instituto de Medicina de los Estados Unidos. Cada año en los Estados Unidos mueren por lo menos 45,000 norteamericanos como consecuencia de errores médicos. No de los médicos, errores médicos, errores del sistema. Y tenemos entonces que entrar al tema de los eventos adversos. ¿Por qué es importante evaluar? Hoy es muy importante porque tenemos que saber qué está pasando en esto. Y vean ustedes algunos reportes internacionales que venían dándose desde el 95. Australia, en Estados Unidos mismo, una mujer que murió por sobredosis de quimioterapia, y la publicación en el 2000 de este reporte del año 99 del Instituto de Medicina de los Estados Unidos, que recoge, por cierto, un estudio previo. Vean, por ejemplo, otros datos de Donald Berwick, publicados en el año 2003. En un estudio de 12,000 niños con otitis, 30% recibieron antibióticos innecesarios, riesgosos y caros. Ocurren errores serios de medicación en 7 de cada 100 egresos hospitalarios. Solo 1 de cada 5 sobrevivientes de un infarto de miocardio recibe el tratamiento apropiado para evitar la recurrencia. 800 histerectomías innecesarias, 500,000 cesáreas innecesarias en este reporte de Berwick. ¿Qué hemos ido sabiendo internacionalmente? Déjenme centrarme en el último dato, 2003. Se estima que el promedio internacional de errores médicos en los países desarrollados es del 10% de los ingresos hospitalarios. Esa es la estimación en un país desarrollado. En mi país, cuando me he reunido con directores de hospitales, les digo, saquen por favor una hoja de papel, tomen un lápiz y hagan el siguiente cálculo. ¿Cuántas camas tienen? ¿Cuál es su porcentaje de ocupación? ¿Cuál es el 10% de ese porcentaje de ocupación del día de hoy en su hospital? Ese es el número de pacientes que hoy, en este instante, están en alto riesgo de sufrir un evento adverso. Si es que nos queremos comparar con las estadísticas de países desarrollados. Si ustedes creen que no nos podemos comparar con países desarrollados, agreguen el porcentaje adicional que quieran y asústense más. Porque eso hoy es lo que está pasando en su hospital. Vean también en mi país, en el caso de las muertes maternas,
¿Hay problemas de recursos? Bueno, sin duda tenemos problemas de recursos, ojalá fuésemos un país rico. Pero vean ustedes todo lo que ocurre. Administración insuficiente de líquidos intravenosos. No dice que no haya habido líquidos intravenosos. Manejo inadecuado de vasodilatadores. No dice que no haya habido vasodilatadores. Egresos precoces, demora en la decisión de intervención quirúrgica, deficiente calidad en la técnica quirúrgica, un alto porcentaje de cesárea cuya razón no está sustentada, frecuentes accidentes de anestesia, demora en la provisión de expansores de volumen y hemoderivados. Este dato a nosotros nos ha preocupado enormemente. Si sumamos todas las infecciones intrahospitalarias que se registran, porque sabemos que hay muchas que no se registran en nuestro país, y las acomodamos en la lista de las causas más frecuentes de muerte en México, las muertes por infección intrahospitalaria ocuparían el 5º lugar en la tabla de mortalidad general. Vean este otro estudio que es muy interesante, 396 pacientes quirúrgicos en varios hospitales de nuestro Instituto Mexicano del Seguro Social, a quienes se les administra un antibiótico profiláctico. ¿Qué sucede con esto? En el 69% de esos pacientes la administración del antibiótico fue equivocada, fue inadecuada. En el 22% no solamente fue errónea la administración del medicamento, sino que produjo un evento adverso. 1 de cada 5 pacientes sufrieron un evento adverso por un antibiótico mal indicado. Cuando yo presento esto en México, nunca pierdo la oportunidad de decir, y vengan a decirme ahora que no tienen dinero para comprar antibióticos. Los están tirando al bote de la basura y con todo y paciente. Algunos indicadores de seguridad de los pacientes. Bueno, hay muchos nuevamente. Esto es simplemente un ejemplo. Transferencias imprevistas a unidades, complicaciones postanestesia, reingresos a quirófanos, complicaciones quirúrgicas, infecciones nosocomiales, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchos indicadores para evaluar la seguridad de los pacientes. Y he traído el tema porque, insisto, es el tema que más está preocupando ahora. Pero, ¿para qué? ¿Para qué queremos evaluar? De golpe encontré un día el mejor signo del para qué. Lo compartí el año pasado. Cuatro siglos después. Regresemos a Don Quijote y a Sancho Panza. Es cierto, señor Don Quijote, aquello de la importancia de la evaluación. Me habéis convencido, pero solo en parte, porque ¿cómo habrá vuestra merced de encontrar lo que busca si se dedica solo a evaluar?
El año pasado compartí con algunos de ustedes este modelo 4x4, que bauticé 4x4, de gestión de la calidad. ¿Dónde está la dirección en todo esto? Déjenme repasar rápidamente o recordar con ustedes los 4 pilares. No es posible mejorar la calidad si no identificamos procesos críticos, si no tenemos información, si no hay capacitación y si no se da reconocimiento a quien mejor se desempeña. Esos son los 4 pilares. Pero esos pilares no pueden funcionar solos si no hay 4 engranes que los articulen. Desde luego los indicadores que producen la información, la comparación, que es finalmente la que nos hace saber quién es mejor y quién no, para poder aprender más cada vez. Los resultados, que son la única forma que tenemos de reconocer a quien está haciendo bien las cosas, como resultado de la capacitación, del aprendizaje, de la información y de la mejora de los procesos. Finalmente, para que esto realmente entre en un proceso de verdadera mejora continua, tiene que haber cambio. Necesitamos 4 motores para poner en marcha esos engranes: la medición, la referenciación, la mejora continua y, por supuesto, el liderazgo. Todo esto parece obvio. Eso hay que hacer para mejorar. Eso hay que hacer para pasar de la evaluación a la mejora. Pero, decía yo, hay 4 pasos muy importantes. Y ahora quiero destacar el primero: dirección, ejecución. Y verán por qué están juntas estas 2 palabras. Uno de los grandes problemas que estamos enfrentando en nuestro país es que ya hay mucha gente capacitada para mejorar la calidad. Hay mucho conocimiento en el sistema. Tenemos cerca de 40,000 profesionales de la salud capacitados en los últimos 4 años, en procesos de mejora, en herramientas de mejora, en trato al paciente, en fin. Y uno quisiera ver más acción. Y lo que nos está faltando es dirección, en 2 sentidos. Dirección en el sentido de que la gente entienda el sentido en el que queremos ir, y dirección en el sentido sustantivo, la capacidad de hacer que las cosas ocurran. Hasta aquí diría yo, no hay duda, la evaluación es importante, porque la dirección sin evaluación es adivinación. Y lo inverso también es importante, porque la evaluación sin dirección es una mera ilusión. La ilusión que se crea cuando creo que ya estuvo todo listo cuando me evalué. Pero finalmente, la dirección sin ejecución es una verdadera alucinación. El director que piensa que por estar sentado en el escritorio del director, firmando cheques, dando manotazos y sintiéndose director, ya dirige. Y que las cosas ocurren en la organización simplemente porque dio la orden. Esto me recuerda a un amigo que entró a una tienda de mascotas. Quería buscar un loro, quería comprar un lorito. Y vio un loro que le gustó y le dijo al empleado de la tienda: oiga, ¿cuánto cuesta ese loro? Ese loro cuesta $500. ¿Cómo $500 por un loro? Pues, ¿qué hace? Mire usted, es que ya se aprendió todo el diccionario de la Real Academia. No, yo quiero un loro normal, yo no quiero eso. Veo otro que está por ahí, a ver, yo creo que ese me voy a llevar. ¿Cuánto cuesta? No, señor, ese cuesta $1,000, es más caro. ¿Pero cómo? ¿Por qué cuesta $1,000? Pues mire usted, lo que pasa es que ese no solamente sabe todo el diccionario de la Real Academia, sino que lo traduce al inglés. No, mire, yo quiero un loro normal. Y de pronto ve un lorito por allá atrás, tirado, rascándose la barriga con la patita, medio desplumado, sin hacer nada. Y dice: bueno, ya sé, me voy a llevar ese debe ser muy barato. A ver, mire, deme aquel, ¿cuánto cuesta? No, señor, ese es el más caro que tenemos. ¿Pero cuánto cuesta? $10,000. Oiga, no es posible, pues ¿ese qué hace? Pues mire, hasta ahorita no sabemos, pero todos los demás le dicen jefe. Dirección sin ejecución crea una verdadera alucinación. ¿Qué es dirigir hoy en el siglo XXI? Y con esto empiezo a concluir. ¿Qué es dirección hoy en el siglo XXI? Vean ustedes un artículo
de quizás el gurú más conocido de la dirección empresarial, Peter Drucker, que es una reflexión muy interesante. Este hombre ya tiene más de 80 años. Y dice, después de todos los años que he estudiado, analizado y convivido con altos directivos de empresas, he aprendido que los grandes ejecutivos pueden ser carismáticos o sin brillo, generosos o tacaños, visionarios o orientados a los números, pero todo ejecutivo eficaz ha seguido 8 reglas sencillas. Y aquí las enlista. Preguntan qué hay que hacer, preguntan qué le conviene a la organización, desarrollan planes de acción, ejecución, esto es, hacer que las cosas ocurran, asumen la responsabilidad de sus decisiones, asumen la responsabilidad de comunicar, se centran en oportunidades en vez de problemas. Las evaluaciones generalmente nos generan problemas, hay que buscar las oportunidades en esos problemas. Conducen reuniones productivas y piensan y dicen nosotros en vez de yo. Otro de los gurúes muy modernos, Noria, publica en 2003 lo que él denomina las prácticas primarias y las prácticas secundarias de los directivos. No analiza lo que deben hacer, él analiza lo que se está haciendo, lo que hacen los ejecutivos más exitosos. Dice, hay 4 prácticas primarias y 4 secundarias. Y empieza con una que es clave, y a la que se refirió don Rodrigo también, estrategia. Para que las cosas ocurran, no basta con querer que ocurran. No basta tener un diagnóstico muy preciso. Hay que alinear todo, hay que alinear nuestras fuerzas, eso es estrategia. ¿Cómo acomodar nuestras fuerzas en los campos de batalla? ¿Y cuáles son nuestras fuerzas? Nuestras personas en la organización, nuestros objetivos, con nuestra misión, con nuestra visión, los recursos financieros, muchos o pocos, con mayor razón hay que alinearlos si son pocos, nuestros recursos tecnológicos, estrategia. Ejecución nuevamente, cultura organizacional, no me detengo, lo abordé el año pasado, y estructura. Y secundarias, el manejo de las personas en el sentido de su talento, no usa la palabra recursos humanos, talento en el sentido de aprovechar y ayudar a hacer crecer la riqueza de las personas en la organización. La innovación, el liderazgo sin duda, al cual me referí también el año pasado, y las alianzas. Y finalmente Mintzberg, que habla que el directivo debe tener 5 mentalidades. La mentalidad de autoconocimiento, y esto tiene que ver con la inteligencia emocional. La mentalidad organizacional, el entender mi organización. La mentalidad contextual, el entender dónde está mi organización y dónde estoy yo. Y finalmente, la mentalidad de las relaciones, cómo se dan las relaciones entre las personas, y la mentalidad del cambio. Y destaco esta porque tiene que ver con la articulación entre evaluación, dirección, ejecución y mejoramiento. No es posible mejorar sin cambiar, no es posible. Y decía el año pasado que podemos lograr el cambio a través del poder coercitivo, regañar, amenazar, castigar, o a través de la modificación de la cultura, crear los valores y los incentivos, por eso tan importante lo que mencionó don Rodrigo, para que haya cambios de actitud, no solamente de comportamiento. Y concluyo con una reflexión de John Kotter, que se ha convertido en el gurú del cambio organizacional. Y él dice, siempre pensamos que para lograr que la gente cambiara, había que darle datos, había que darle información, había que argumentar muy sólidamente el por qué cambiar. Pero, oh sorpresa, ya nos dimos cuenta de que así no es. No se trata de analizar, pensar y cambiar, sino de ver, sentir y cambiar. Así se da el cambio. Evaluar, dirigir, ejecutar y mejorar en países como los nuestros, en las condiciones en las que todos vivimos,